Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a este ciclo de arte en el Museo de La Plata. Quienes estamos aquí seguramente sabemos de la importancia del patrimonio artístico de nuestro museo. Como expresara la coordinadora de este ciclo, la arquitecta y museóloga Mariela Amor, el Museo de La Plata es el primer edificio público que incorpora en la ornamentación de sus fachadas, rotondas y salas de exhibición el relato de las culturas americanas precolombinas. Esta característica peculiar, combinada con las líneas neoclásicas de la arquitectura del museo, ha sido uno de los principales fundamentos para declararlo en 1997 Monumento Histórico Nacional. Este patrimonio del museo no solamente abarca estos aspectos de la ornamentación, sino que incluye alrededor de 300 piezas de arte entre cuadros, murales, algunas láminas, grabados y esculturas. En los últimos 30 años ha habido un gran esfuerzo por la conservación y la difusión de este patrimonio artístico por parte de la Fundación Museo de La Plata, en especial de la Comisión de Cultura. Ellos obtuvieron fondos para poder restaurar algunas obras, para financiar la publicación de un libro que tal vez muchos de ustedes conozcan, de la autora Guiomar de Urgel, sobre pintura en el Museo de La Plata. También han hecho un relevamiento exhaustivo de las obras y de los lugares donde están localizadas dentro del edificio. Justamente la última de los relevamientos realizados me lo acercó la artista Graciela Suárez Marsal este año. Lo realizó en colaboración con otras dos artistas relacionadas con el museo, Elena Sciocchini y Victoria Tarzitano. Y también quiero destacar la labor de la Comisión de Cultura de la Fundación en la organización de muestras en el foyer Víctor de Paul, que por supuesto a raíz de la pandemia hemos tenido que suspender a fin de 2019. También han participado otras personas a lo largo de estos años, como Federico Carden, que fuera personal de la unidad de conservación y exhibición del museo, algunos profesores, y desde que asumí la dirección del museo, también convoqué a realizar la tarea de digitalización de las obras de arte del museo a la licenciada Samantha Fayad, que es la responsable del Departamento de Ilustración Científica. Y Samantha, con muy buen criterio, también ha querido sumar a este patrimonio y a este relevamiento los numerosos dibujos naturalistas y de ilustración científica del museo, que a lo largo de más de 100 años son muchísimos y muy buenos. He visto que en otros museos de nuestro país y del mundo también se está revalorando este trabajo de los ilustradores y se hacen muestras y se dan a conocer. En esta tarea de digitalización también están colaborando el personal del taller de fotografía del museo, Bruno Pianzola principalmente, y también colabora Máximo Farro, que es el investigador del archivo histórico. Y bueno, esta es un poco una síntesis de cómo veníamos caminando, pero también hemos recibido en los últimos años colaboradores
externos muy importantes. Y la primera que voy a mencionar es Mariela Amor, la coordinadora de este ciclo. Ustedes tal vez la conozcan, ella es coordinadora de proyectos de la Universidad Nacional de La Plata. Es la persona a quien recurrimos cuando tenemos que hacer alguna reforma edilicia, ya que cualquier intervención en un edificio que es patrimonio histórico requiere ciertos recaudos. Y Mariela es especialista en conservación y gestión del mantenimiento edilicio en museos. Ella estuvo a cargo de esa gran obra de restauración que se realizó hace 10 años en las fachadas exteriores. Y además es autora de los primeros estudios sistemáticos integrales de los motivos americanistas que ornamentan el edificio. Se centró fundamentalmente en la rotonda de acceso al museo, en sus diseños de guardas, frisos, paños y discos, y logró identificar las culturas en las cuales se han inspirado esos motivos y también algunos de los objetos en los cuales se inspiraron esos motivos de decoración. Para ello contó con una muy valiosa colaboración del personal científico y técnico de la División Arqueología del Museo. Hace un tiempo de una investigadora hoy fallecida, la doctora María Delia Arena, y también otros técnicos. Y yo siempre en nuestras charlas le digo a Mariela que todavía hay mucho por hacer y que no deje de hacerlo, porque también hay otros sectores del museo donde esta ornamentación merece ser estudiada y revalorizada. Bueno, también se sumó otra persona muy importante, porque cada uno que viene con sus saberes al museo nos enriquece. Y ella es Marcela Andruchov. Marcela es profesora de Historia de las Artes Visuales de la Facultad de Artes de la universidad, de nuestra universidad. Es además museóloga, dicta los cursos de Museología 1 y 2 en esta facultad y es profesora adjunta de Historia Sociocultural del Arte en la Universidad Nacional de las Artes de Buenos Aires. Es subdirectora del Instituto de Historia del Arte Argentino y Americano, y con su grupo de trabajo, o parte de su grupo, uno de los proyectos que están desarrollando se titula La colección de bienes culturales artísticos del Museo de La Plata. Ella se acercó para comenzar estos estudios y ya les va a explicar, no me quiero explayar porque ella les va a explicar qué es lo que está haciendo, pero básicamente se ha centrado en profundizar los estudios de los murales y de las esculturas de las rotondas, que los que conocen un poco el museo saben que en la planta de acceso están las de los animales de fauna, de mamíferos y aves nativos de la Argentina, obra del escultor platense Máximo Maldonado, y en la planta superior tenemos bustos etnográficos, obra del escultor argentino Ernesto Soto Avendaño. Y además, yo he consultado en mi libro sobre el museo, los trabajos de Marcela, porque ella ha publicado sobre el origen de la Facultad de Artes de nuestra universidad, relacionado con nuestra escuela de dibujo que funcionó en el museo hasta 1921. Y a este grupo que por las inquietudes de ellas se acercaron al museo y comenzamos a charlar, se suma un actor más, que es Federico Rubituso, el actual director del Museo de Bellas Artes Provincial, que lleva el nombre de Emilio Petoruti. Creo que es el mayor exponente de la pintura que ha dado nuestra ciudad de La Plata,
y justamente estudió en la Escuela de Dibujo del Museo Petoruti. Y tenemos también una historia en común que Federico les va a contar con mayor detalle, porque la Escuela de Dibujo se fue del museo en 1921 y en 1922 se crea el Museo Provincial y algunas obras pasan al museo. Entonces, para mí es una gran alegría que estas instituciones que han tenido algo en común en el pasado, en sus orígenes, ahora nos volvamos a encontrar para seguir comunicándonos desde nuestros saberes y crecer en estos conocimientos. Quería contarles que Federico es licenciado en Historia del Arte, profesor de Historia e Historiografía del Arte en la Facultad de Artes de la Universidad de La Plata, y además de, bueno, por supuesto, director del Museo Provincial y autor de numerosos artículos y libros sobre iconología y artes visuales. Además, ha realizado trabajos curatoriales y muestras en el Museo Nacional de Bellas Artes, en el Museo Nacional de Arte Decorativo. En nuestro museo, fíjense, justo Federico fue el último expositor que presentó una muestra en el Foyer Victor de Paul. Fue a fin de 2019. Después de esa no hubo ninguna más por la pandemia. Y también expuso en el Centro Caracachós de Arte de la Universidad. Así que pareciera como que todas las musas del arte se concentraron y nos volvieron a reunir para que de esto salga algo realmente bueno. Le voy a dar entonces la palabra a Mariela. Hola, buenas tardes. Bueno, prácticamente Analía nos ha puesto un panorama muy completo, así que a mí me queda muy poquito por decir. Lo que me encantaría es, yo veo que hay una cantidad, más de 70 personas conectadas por el tema del arte en el museo. Me parece buenísimo, realmente ha sido una linda convocatoria. Porque es una temática no habitual, como bien decimos, ¿no? En un museo de ciencias, que originalmente sí, como bien decía Analía, fue un museo general y que dio pie a la formación de estas dos instituciones que hoy nos acompañan. No es un tema de investigación habitual, o sea, más allá de los esfuerzos que ha hecho la Fundación, como bien rescata Analía, y bueno, casos puntuales, los científicos del museo no es su especialidad esta. Así que a mí me encanta justamente esto de entrecruzar saberes, porque creo que eso nos va a enriquecer a todos. Veo que hay gente de arqueología, hay amigos, bueno, de todos, de todas las disciplinas del museo y además de Bellas Artes. Bueno, me parece que esto es uno de los objetivos y de las misiones que teníamos principalmente con la convocatoria de este ciclo, de difundir al público los conocimientos que se estaban dando desde distintas vertientes, ¿no? Desde la historia del arte, como bien decíamos, a partir del instituto, bueno, del estudio, ¿no? Del Instituto de Historia del Arte argentino y americano de la Facultad de Bellas Artes, y también de la propia gente del museo, porque hay mucho interés en esto. Por más que uno diga, bueno, es un museo de ciencias, el museo está impregnado desde su origen con una sinergia muy importante entre arte y ciencia, y es difícil separarlo, o sea, uno puede tener distintas miradas o distintas visiones, pero está todo muy ligado. Y la idea es justamente, yo agradezco
y aprovecho este momento que tengo, a Federico y a Marcela y a todo el equipo, porque creo que fue instantánea la adhesión a cuando les propuse un poco hacer estas gestiones para contarle al público, enseguida todos dijeron que sí. Yo creo que eso habla de una pasión por contar las cuestiones que nos gustan, ¿no? Que nos interesan, de difundir. Y digo, en esto difundir ¿para qué? Para que todos conozcamos esto, porque realmente es un tesoro que tenemos y a veces pasa como naturalizado, como una cuestión de todos los días. Entonces, empezar a valorar lo que tenemos. ¿Y por qué valorarlo? Digo, porque uno cuando lo valora realmente sabe de dónde es el origen, las ideas que se encierran, hay muchos mensajes contenidos dentro del museo, eh, empieza a sentir que tiene que cuidar ese patrimonio. Y esa es un poco la cuestión básica de todo esto, de difundir al público para que se sienta partícipe. No son los especialistas los que tienen que cuidar, somos todos. Entonces eso, me encanta que haya diversidad de públicos y que todos nos sintamos un poquito parte de esto, que desde la mirada del especialista vamos a ir, digamos, interpretando y asimilando cuestiones del patrimonio que a veces se nos pasan por alto, por una cuestión de no tener la mirada por ahí puesta en eso. Entonces, el programa, iba a hablar un poquito del programa, pero no les quiero robar más tiempo, lo pueden descargar, lo pueden ver desde la página web del museo. Van a ser, el ciclo lo planteamos en cuatro encuentros. En el mes de septiembre van a ser 2 encuentros, el 1 y el 29 de septiembre. Luego va a ser un encuentro en el mes de octubre y uno en el mes de noviembre. Y los invitamos porque todos tienen una temática muy interesante y todos son distintos. O sea, la idea fue mostrar un abanico de cuestiones que están, sí, nos concentran como recién decíamos, en el hall de acceso, que es un poco la síntesis, en donde uno puede interpretar las ideas de Moreno, ¿no? Es el inicio y el fin de ese recorrido del ciclo evolutivo, ¿no? Del museo. El museo desde el trazado nos plantea eso y todo está relacionado. Por eso es interesantísimo empezar a descubrir esas relaciones. Yo creo que si uno habla con alguien de no sé, geología, también va a tener una mirada del arte desde la geología, o un arqueólogo también. O sea, el arte nos está incluyendo a todos. Y eso es un poco la intención de este ciclo, de empezar a generar esas transversalidades y esas uniones entre el personal, entre el público, entre distintas instituciones, ¿no? Generar redes, generar encuentros que favorezcan la difusión y vincularlos de alguna manera a través del patrimonio. Esa es, digamos, la idea. Y bueno, iremos viendo si podemos ir descifrando también ese plan que Moreno centró un poco en el hall de acceso. Los invito a todos a, de alguna forma, reconstruir este interesante, para mí es apasionante, estoy, la verdad, súper contenta de la convocatoria y de realmente poder contar alguna partecita de todo esto que se fue descubriendo en las investigaciones. Les agradezco, les doy un fuerte abrazo a todos los compañeros del equipo, a todos los que han sumado, a la gente del museo también, que siempre han sido muy colaborativos en el sentido de que por ahí alguien que no era del propio museo ha abierto puertas y ha mostrado el hermoso y el valiosísimo patrimonio que atesoramos. Bueno, ahora les doy pie, creo que empieza Marcela, ¿no? Con el tema de la presentación. Y les quería decir que vamos a tratar de ser ordenados. Si tienen alguna consulta, pongamos en el chat la pregunta o la consulta, lo que quieran analizar, y al final de la exposición vamos a tener un tiempo para poder hacer un intercambio, ¿no? Un ida y vuelta con los expositores. Así que el chat ya está habilitado, todos lo pueden ir consultando. Y ahora sí, creo que no me olvidé de nada. Marcela, todo tuyo.
Bueno, gracias Mariela, gracias Analía por la presentación. Yo quiero agradecer, bueno, a Analía como directora del museo, la posibilidad, la oportunidad de estar desplegando este trabajo de investigación, en particular haber desarrollado, digamos, la organización de estas charlas para todos y todas. Quiero agradecer también muchísimo a Mariela por la idea, por la coordinación, por la logística, por absolutamente todo, a la gente de comunicación del museo, a Samantha Fayal, que también es nuestro vínculo, a Máximo Farro, que nos escucha y nos atiende y nos, en este tiempo de pandemia hace un poco el trabajo por nosotros en el archivo del museo. A Federico Rubituso, que bueno, colabora con nuestro proyecto desde el desde el 2019 y además lo hace como director del Museo Vettoruti. Y bueno, y a todo el equipo que trabajando juntos venimos hace unos años, también estuvimos investigando la colección de arte de nuestra facultad primero, después pasamos a estudiar el Museo de La Plata, por todo este trabajo arduo de búsqueda a veces casi detectivesca, acerca de información que no está visible, que no es evidente, y que bueno, nos va permitiendo a nosotros hacer una reconstrucción sobre una obra interesante, muy interesante, y de la que se conoce muy poco, no solamente a nivel de divulgación, sino también de investigación. Así que bueno, les agradezco a todos que estén acá por haber asistido, y espero que les resulte interesante lo que les vamos a contar con Federico. Respecto de las charlas, sí, yo reitero lo de Mariela, los invito a todas, porque cada una de las charlas, si bien va a versar sobre un espacio del museo, que son las rotondas, las de planta baja y la de planta alta, van a estar tomando aspectos diferentes. En particular, hoy, con Federico, vamos a estar contando acerca de cómo, como decía Analía, el Museo de La Plata va a albergar inicialmente el germen de dos otras instituciones de la ciudad, como son la Facultad de Artes dentro de la propia universidad y el Museo de Bellas Artes Provincial. Yo voy a compartirles una presentación para que a partir de las imágenes vayamos recreando este recorrido. Así que, a ver, creo que sí está la presentación. Sí. Ahora la ponemos con ustedes, que voy a correr esto, así yo también veo. Esto tiene que ir para atrás. Bueno, nuestra charla se llama Más allá de la ciencia, el Museo de La Plata en el origen de tres instituciones culturales, porque es de eso de lo que vamos a hacer, un recorrido acerca de esta historia institucional. Como antecedentes del Museo de La Plata, ustedes lo conocen, tiene que ver con las colecciones antropológicas, arqueológicas y paleontológicas que va a constituir Moreno, Francisco Moreno, y que van a tener una ubicación original en un edificio hecho ex profeso para eso, en la Quinta Familiar, y van a estar depositadas allí desde 1872. Esas colecciones Moreno luego, a instancias de Vicente Quesada, va a donarlas al gobierno de la provincia de Buenos Aires en 1877, y en 1878 va a abrir sus puertas ese Museo Antropológico y Arqueológico de Buenos Aires en uno de los pisos del Teatro Colón. Esto lo menciono a cuenta de que son importantes estas fechas porque las va a retomar Federico, porque paralelamente a esta conformación de colecciones antropológicas, arqueológicas y paleontológicas de Moreno, se van a estar conformando colecciones de arte, que van a ser importantes para los futuros museos de arte en la Argentina. En el caso del museo, sabemos que, bueno, se federaliza la Ciudad de Buenos Aires, se funda la Ciudad de La Plata en 1882, Moreno va a estar preocupado por las divisiones administrativas de las instituciones nacionales y provinciales, y va a instar a Dardo Rocha, primer gobernador con la nueva capital, a la fundación a la creación de un edificio de planta nueva, para darle continuidad al Museo Antropológico y Arqueológico de Buenos Aires, en vistas del fracaso, del fracasado plan que tenía con Ameguino de generar un museo nacional con esas colecciones. Bueno,
con Rocha no tiene éxito y es D'Amico el que genera el decreto de fundación del Museo de la Plata en septiembre de 1884. Ese conjunto de colecciones va a ser depositado inicialmente en lo que es el ex edificio del Banco Hipotecario de la provincia y donde ahora está la sede de la presidencia de la universidad. Y cuando se encuentre a medio terminar, porque en realidad el Museo del Bosque se va a inaugurar en una primera instancia en 1887, en abril de 1887, va a ser una apertura al público, van a abrir sus servicios al público, va a haber una gran cantidad de salas que todavía no van a estar completadas. Y definitivamente también son fechas que ustedes conocen, el museo se inaugura al público en 1888-89. ¿Por qué un museo de historia natural que incluya dentro de su edificio y destine una sala en particular desde sus orígenes a las bellas artes? Ahí yo me fío de las investigaciones de Irina Podgorny respecto a la historia de los museos de historia natural, tanto europeos como norteamericanos, como en particular los argentinos. Sabemos que la vocación inicial del Museo General La Plata, Instancias de Moreno, es un museo general, es un museo para la instrucción popular, un museo que debería reunir la industria, las artes y el comercio de la provincia, más toda la diversidad de conocimientos respecto de la historia natural del territorio provincial, extendido a Argentina y América. Eso va en sintonía, obviamente, con las pretensiones de Moreno de hacer este edificio un edificio tipo, un edificio modelo, un edificio que reuniera la exhibición, por lo tanto la finalidad pedagógica, instructiva a lo popular, y por otro lado que se convirtiera en un establecimiento de investigación de las características naturales del territorio de la Argentina. Pero en eso también incluye como etapa culminante de los logros humanos a las bellas artes. O sea, las bellas artes van a estar entrelazadas, tanto como la industria y el comercio, dentro de esta historia del territorio, historia natural del territorio. Eso también tiene una finalidad de promoción para justificar la utilidad pública de la inversión en una semejante obra monumental como va a ser este museo. Rápidamente y muy tempranamente destina, digamos, tiempo y esfuerzos en convocar artistas que van a pintar los murales que se encuentran en las rotondas del museo. Estos murales, los primeros murales se realizan en 1887, todavía va a faltar tiempo para que el museo adquiera los bustos y las cabezas de animales, eso va a pasar en la década de 1930 y 1940, pero digamos que el museo ya va a ir cobrando una forma que cuando el visitante entre, una forma y una decoración, cuando el visitante entre, se va a encontrar, digamos, con estas descripciones, estas representaciones descriptivas de paisajes y escenas del territorio y de la vida primitiva en el territorio argentino. Lo dijo recién Analía, o Mariela, no me acuerdo cuál de las dos, hablando de la disposición, es una disposición que Moreno toma de Albert Godry, es decir, la idea de representar tridimensionalmente la evolución, ¿no? Espacial y tridimensionalmente la circulación, el ciclo de la evolución, en una circulación circular elíptica, que es la que tiene el museo, a diferencia de otros museos en donde no es así. Las imágenes nos van mostrando todo este ingreso hacia el hall, y en la planta alta son imágenes que van de 1919, estas en particular a 1922. Pero lo que hay que señalar es que esta cuestión, las bellas artes están incluidas en el plan desde el principio, es decir, la sala ocupaba lo que ahora es la actual sala de arqueología latinoamericana, en el piso superior, y este salón de bellas artes, en este salón van a estar exhibidas obras pictóricas que provienen de esta otra colección de la que va a hablar Federico, y calcos de yeso que van a provenir de talleres de calcos de museos europeos.
Moreno es el primero que encarga estos calcos, se los encarga a una persona de su conocimiento que viaja a Francia en 1887, febrero de 1887, y le encarga una serie de calcos como son la Venus de Milo, la Venus de Arlé, dos esclavos de Miguel Ángel, esta figura que es un niño sacándose una espina, es decir, figuras que habían alcanzado a lo largo de el corto tiempo de vida que tenía la historia del arte para ese momento, el estatus de obras maestras del arte universal, con una finalidad de didactismo pedagógica, de elevación del gusto estético, del gusto público, y que en alguna medida, y esto está estudiado para el tema de los calcos, no solamente en la Argentina, sino en Europa, porque fue muy importante, fue la edad de oro de la circulación y comercialización de calcos de talleres europeos, fue entre 1880 y 1914. Los talleres europeos, si en Europa existían museos íntegramente dedicados a la colección de calcos, de yeso, de obras de arte y de monumentos, y por otro lado los museos europeos tenían sus talleres de calcos que funcionaban a través de un consignatario que hacía la reproducción de las piezas y las comercializaba. Estas piezas tuvieron, como les decía, una función pedagógica, sirvieron para ser utilizadas en las academias de bellas artes europeas, americanas, para el estudio del arte, del dibujo, sirvieron para completar colecciones o para presentarse como colecciones en los museos, y también se comercializaban para la compra en las colecciones privadas. Estas piezas que pertenecieron al Museo de la Plata van a después ser utilizadas de manera más instrumental en la escuela de dibujo que se crea con la fundación de la Universidad de La Plata, y cuando la escuela de dibujo se vaya del museo, también se van a ir las piezas de yeso y van a conformar lo que hoy es la colección de arte del área museo de la Facultad de Artes. Entonces estas piezas nosotros las estudiamos inicialmente como parte de la colección de la Facultad de Artes. Y son las piezas que provienen, una parte de esa colección son las piezas que provienen del Museo de La Plata. Como les decía, los primeros calcos los encarga Moreno, pero también a instancias de Rocha se producen otras donaciones, adquisiciones por donación, como por ejemplo esta pieza que le va a donar directamente Eduardo Rocha en 1889, o el Moisés, o el Sófocles y un Mercurio, que los van a donar otros protagonistas o conocidos o parte de las redes de sociabilidad de Eduardo Rocha a instancias de él, pero también van a hacer estas donaciones al museo. En los inventarios de 1902 del museo, bueno, está toda la lista de lo que son las piezas que estaban en el Salón de Bellas Artes, y figuran un listado bastante interesante de calcos de yeso, algunos de los cuales van a migrar a la colección de la Facultad de Artes, y otros, bueno, no los hemos todavía rastreado. Una cosa interesante para conectar estas piezas que tiene la Facultad de Artes actualmente con su originaria inserción en la colección del Museo de La Plata, es algo que empiezan a poseer estos calcos a partir de 1854. Se determina que se establece que los calcos poseen pequeñas marcas metálicas incrustadas. No sé si alcanzan a ver aquí debajo, yo no sé si los están marcando en la pieza. Bueno, algunas de las piezas que tenemos en la Facultad de Artes en este momento han perdido esas marcas, pero esas marcas tenían que ver con la procedencia. Por cuestiones de irregularidad en la venta y comercialización de calcos, se establece que una manera de determinar la correcta procedencia, de asegurar la calidad del molde, y a su vez, como marcador, nos sirve a nosotros, los historiadores del arte, como marcador de época, para poder conocer a través de qué tipo de piezas se comercializaban en el gusto del momento, nos permite saber que estas piezas provienen de del Louvre, en relación a que provienen de lo que en ese momento se llamaban los museos nacionales. O sea, museos que tenían una dependencia nacional en Francia, reúne a 4 museos inicialmente esta entidad, y por lo tanto identificamos que efectivamente estas piezas provienen de ahí. Seguramente las otras que han perdido sus marcas también, pero bueno, es un refuerzo respecto de
confirmar la procedencia. ¿Qué pasa luego con estos calcos? Como les decía, van a formar parte de la escuela de dibujo como piezas con un uso más instrumental todavía, ¿no? Para copiar en algunas de las etapas del proceso de aprendizaje del dibujo. En 1905 se decide la fundación de la Universidad de La Plata, etcétera, etcétera. El Museo de La Plata va a ser una de las instituciones provinciales que va a servir de base de la conformación de la universidad, y el Museo de La Plata va a pasar a llamarse Instituto del Museo y Facultad de Ciencias Naturales, y va a incluir otras escuelas, otras dependencias, que después se van a ir desgajando y formar sus propias facultades con el tiempo. Van a ser química, farmacia, geografía, y como escuela anexa de la Escuela de Geografía va a crearse la Escuela de Dibujo. Va a ser la primera escuela pública, la primera escuela oficial que exista en la ciudad de La Plata, porque antes de eso sí existían academias de dibujo, pero eran privadas. No es que no había enseñanza de dibujo en la ciudad, sino que sí, pero eran privadas, eran ateliers privados. El primer director de la escuela va a ser el cartógrafo Enrique de Layó, que va a morir muy tempranamente, en 1908. Y la escuela en este momento va a responder a una necesidad planteada por Joaquín González, que tiene que ver con los estudios de correlación. ¿Qué significan los estudios de correlación? Están orientados hacia dos cuestiones: la sociabilidad estudiantil y la economía de recursos. Por un lado, la escuela de dibujo cubría las necesidades de aprendizaje de dibujo técnico de muchos estudiantes que estudiaban distintas carreras dentro de la universidad. Para Joaquín B. González eso era importante desde el punto de vista de que era un lugar de reunión, de sociabilidad, de contacto entre estudiantes de distintos ámbitos dentro de la universidad. Y por otro lado, evitaba la duplicación de cátedras y obviamente de rentas a los docentes. Entonces, en un momento inicial de la universidad, fue importante, digamos, concentrar la enseñanza del dibujo en una escuela que tenía la sede en el museo. La tendencia originaria, y también un poco sesgada por la presencia de Layó como director, fue hacia un dibujo más bien técnico, geográfico, por las necesidades de los estudios de correlación. Pero simultáneamente, y para atender a la demanda de estudiantes que quisieran aprender el dibujo con la vertiente artística, también se abrieron cursos de dibujo. Algunos de los profesores iniciales fueron Martín Malarro, Bougainville, Bergman, Miguel Rosso, Coutaret, ¿sí? Fueron profesores iniciales de la escuela. Se aprueba un plan de estudios que incluye estas cuestiones y se da en marcha la escuela. Acá tienen algunas imágenes. Yo comento que algunas de las imágenes están sacadas de una publicación, que es una fuente muy importante, que es la revista Ars, que fue editada por alumnos de la primera promoción de la Escuela de Dibujo y artistas, profesores, docentes, que formaron parte del campo artístico y profesional de la Ciudad de La Plata en ese momento. ¿Dónde estaba la Escuela de Dibujo en el museo? Había que buscar un espacio. Piensen que para este momento, bueno, Moreno ya había dejado de ser director, el director es en este momento Lafone Quevedo, y el museo sí mismo está cada vez necesitando más espacios para exhibición y para laboratorios. Entonces, lo que se decide hacer es vaciar la sala de Bellas Artes, usarla como espacio para la escuela de dibujo y distribuir los calcos que estaban exhibidos en la sala de Bellas Artes por distintos espacios de circulación del museo. Van a estar en la rotonda de la planta alta. El Moisés, por ejemplo, en algún momento va a estar en el área de lo que es actual área de dirección. También existe la anécdota de, como comentó Analía, Emilio Petorucci tomó cursos en la escuela de dibujo en su adolescencia, y él cuenta que recorría el museo tomando notas y dibujos de los ornamentos y demás, y el Moisés estaba en algún momento, entre 1906 y 1907, ubicado en el rellano de la escalera que conduce al primer piso en el museo. Es decir, los calcos van a estar repartidos por el museo, pero van a participar muy puntualmente de la enseñanza en la Escuela del Dibujo a través de las exposiciones anuales. Todos los diciembre se hacían exposiciones anuales con los resultados de los trabajos de los alumnos, y también van a estar muy presentes en los programas de la escuela, justamente por cuando se formaliza
la enseñanza académica del dibujo, los calcos de yeso son la copia de calcos de yeso. El aprendizaje de la figura humana a través de la copia de calcos de yeso es una de las instancias ineludibles en esas etapas del aprendizaje del dibujo. Una sola cosa más, la escuela va a sufrir cambios de planes de estudios. Uno importante para para hacer visible la necesidad de la enseñanza de las artes en el ámbito de la universidad, es que para 1910 Coutaret da cuenta de que la matrícula para estudiar dibujo artístico era mucho mayor que la matrícula de los estudiantes por correlación en la escuela. Entonces pide un cambio de plan de estudios que se aprueba, ese plan nuevo va a tener título de profesor de dibujo de primaria, profesor de dibujo de secundaria y dibujante cartográfico, y va a ser una carrera más extensa de entre 3 a 5 años, depende de los títulos que se quieran obtener. Y eso tiene que ver con la demanda de la población platense para el estudio del dibujo artístico y con un objetivo, una finalidad docente. La escuela, como dijo Analía, va a estar en el edificio y formando parte del Instituto del Museo hasta 1921, pero ya en 1920, en octubre de 1920, se va a trasladar del edificio del museo a una casa que quedaba en la calle 53 al 790. Este es el catastro de la plancheta, perdón, de la casa. Y va a ser el presidente de entonces de la universidad, Carlos Melo, el que en diálogo con el director del museo de ese momento, que es Luis María Torres, van a determinar bueno, que la escuela ya no tenía espacio institucional y físico para seguir funcionando en el museo, que ya había orientado toda su enseñanza e investigación hacia las ciencias naturales, y en vista de esta demanda de la población hacia el dibujo artístico y profesional, la necesidad es separarla del museo. Inicialmente va a ser el museo el que se encargue del alquiler de esta casa y del traslado de la escuela de dibujo a esta casa, pero se va a constituir como una escuela con otro perfil. Melo consideraba que la universidad tenía que dar cuenta de formar personas en la aplicación de los saberes que adquiriera la universidad, y entonces esta escuela, que se va a llamar Escuela de Artes, se va a caracterizar por una dedicación a las artes aplicadas y a la aplicación de las enseñanzas, retirando de la currícula todo tipo de enseñanza teórico y muy orientado hacia la acción y al trabajo, para una salida laboral y como recurso económico de los aprendizajes que se transitaran en el trayecto de la escuela. Esto va a durar muy poquito tiempo, porque para 1923, cuando el nuevo presidente de la universidad sea Nazar Anchorena, se va a discutir la necesidad de generar un ámbito de educación en artes que dé cuenta no solamente de cuestiones más bien prácticas o aplicadas, sino de una formación integral. En 1923, en diciembre de 1923, se crea por resolución la Escuela Superior de Bellas Artes, y empieza a funcionar en 1924, pero esta escuela sí va a incluir una formación teórica, se va a dedicar a la enseñanza de la pintura, de la escultura, del dibujo y de la música, y va a estar instalada inicialmente en el viejo teatro argentino. Es más, el viejo teatro argentino a partir de 1924 va se va a anotar la frecuencia con la cual la orquesta de la escuela va a oficiar o a ofrecer sus conciertos, y ya va a estar conformada, digamos, lo que para nuestra facultad es definitivamente nuestra institución, ¿no? O sea, sabemos que después la Escuela Superior de Bellas Artes cambia de estatus y se transforma en facultad en 1974, y ahora recientemente cambió su nombre, su denominación. El edificio que ocupa actualmente la escuela y que comparte con otras dependencias de la universidad, como la radio y la biblioteca pública, que es va a ser, la piedra fundamental va a ser depositada en 1934 y terminado en 1937. Mientras tanto, la Escuela Superior de Bellas Artes va a funcionar en el Teatro Argentino. Una curiosidad interesante es que en algún momento la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas de la Nación
generó un proyecto en donde toda la manzana irregular que hoy ocupa este edificio en donde está la Facultad de Artes y la biblioteca, estaba destinado a Escuela Superior de Bellas Artes. Un edificio muy ambicioso, y bueno, con, digamos, la resolución de diseño de planta y todo lo demás, que se realiza en 1929, proyecto que no que no va a terminarse, que no va a tener éxito, y finalmente tenemos el edificio que tenemos ahora. Ese es un poco el derrotero de esta transición, de esta trayectoria, del inicio de la Escuela de Dibujo y de una colección de arte que va a salir del Museo de la Plata y va a formar parte actualmente de la Facultad de Artes de la Universidad de La Plata. Bueno, si les parece, los dejo con Federico, que les va a contar la otra parte de la historia. Gracias, Marce. Ahí, esperen que comparto un segundo. ¿Ahí se ve bien? ¿Sí? ¿Sí? Bien. Bueno. Segundo que me acomodo esto. Ya estamos. Ahí está. Bueno, gracias Marcela, Analía, Mariela, Felipe también, que estuvo ayudándonos en lo técnico. Mi intención en la charla sería recuperar, de algún modo y muy brevemente, el itinerario que acaba de desarrollar Marcela y que culminó con la creación de la Escuela Superior de Bellas Artes y posteriormente de la Facultad de Artes, como bien expuso. Para presentar, digamos, cómo el Museo de la Plata se entrelaza con otra institución artística y por lo tanto con otra historia que lo implica y que implica directamente su colección de arte, sobre todo de pinturas, que es la historia del Museo Provincial de Bellas Artes y la de su colección fundacional, la ya medio mitológica colección Sosa. Para eso tenemos que volver un poco a fines del siglo XIX y recuperar el momento de esplendor de la generación del 80, el momento de la fundación del país, del centenario, y de la construcción de La Plata, de los grandes museos, de los monumentos, digamos, durante la llamada etapa monumental, ¿no? De 1860 a 1920, década esta última cuando el Museo Provincial se concreta. Pero antes de ese momento, que va a ser nuestro final de recorrido, igual que fue el de Marcela, la Facultad de Artes, va a ser necesario entonces volver un poco para atrás, a esta segunda mitad del siglo XIX, al momento cuando se gestaron, se tomaban las decisiones y se organizaron la gran mayoría de nuestras instituciones modernas. Empiezo otra vez con Francisco Pascasio Moreno, porque el mismo año, 1877, en el que Francisco ofrece la donación de todas sus colecciones para fundar el Museo Antropológico y Arqueológico de la provincia de Buenos Aires, por consejo de Vicente Quesada, que era ministro de Gobierno, Vicente Quesada, ese mismo año, recibe por parte de otra persona, de Bernabé de María, que era un diputado y pintor, muy importante en la fundación del Museo Nacional de Bellas Artes, porque donó casi toda su colección allí, recibe otro proyecto para crear un museo, no el de Ciencias Naturales. Uno que era en gran parte, o que debería haber sido en gran parte, mucho más vanguardista que el templo de las ciencias que imaginaba Moreno, porque era el primer proyecto de creación de un museo únicamente dedicado al arte en el país. Que, imagínense, para 1870 no poseía ningún establecimiento público para las bellas artes, y era un gesto bastante notable, bastante extraño, porque los museos tenían en general la concepción esta de la heredada de la Cámara de las Maravillas, ¿no? de las colecciones universales, a la manera del Louvre
y del Museo de la Plata en sus orígenes, y pocos amantes del arte, digamos, pocos interesados en el arte tenían o ostentaban ese afán por la difusión pública, reservando más bien sus colecciones para marchands, coleccionistas privados y para galerías especializadas. Es decir, esa sensibilidad pública de los museos en Buenos Aires de 1800 no existía de ese modo. En ese contexto, el detallado proyecto de María ocultaba en realidad otra firma. Aquí tienen a Vicente Quesada y a De María. De María muy pocas fotos. Ya que De María representaba a otro personaje muy peculiar que origina, sin antecedentes claros, en el medio aristocrático de Buenos Aires, la historia misma de los museos de arte argentinos, que es don Juan Benito Sosa, este personaje que está acá. Sosa era un coleccionista rico, amigo, cliente de los hijos y hermanos de Florencio Varela, de grandes cigarreros, por ejemplo, ricos, de los comerciantes, de la aristocracia porteña, de los coleccionistas de bazar, ¿no? Que viajaban a Europa y traían joyas artísticas para venderlas en Buenos Aires. Entonces, entre 1872 y 1877, esta fecha, Sosa compró una colección única de pinturas íntegramente en Buenos Aires, sobre todo europeas, imaginando ya desde su compra donarlas al Estado para que a su alrededor se crease el primer museo de arte de la nación. Para eso Sosa gastó una fortuna, casi toda su fortuna en realidad, en telas, en tablas antiguas, del Renacimiento. Aquí hay alguna frase de Sosa, fíjense la idea que tenía de museo, ¿no? Necesitamos un museo público de bellas artes con modelos excelentes en lo antiguo y lo moderno, con una escuela pública nacional de enseñanza bien dirigida y biblioteca técnica, para que de allí surjan los artífices argentinos que han de trazar con gloria en el lienzo gigante de nuestro pasado. Era un poco épico, ¿no? Los grandes perfiles de nuestra historia nacional desde su descubrimiento, conquista, virreinato y vida independiente. Esta era la visión que tenía Sosa de fundar un museo de arte. Y para eso reunió una cantidad de telas importantes, reunió 48 telas, 48 obras, pinturas y un dibujo que recuperaban los grandes momentos de la historia del arte, ¿no? El Renacimiento, el manierismo, el barroco, el arte holandés también, el siglo XVII, XVI y XVII, es decir, el inicio de la historia del arte moderna, ¿no? A partir del Renacimiento, y lo extendía hacia el arte contemporáneo, ¿no? Que era el arte de su propia época, que hoy sería fines del siglo XIX, con cuadros históricos, con paisajes, con retratos, cuadros animalistas, flores, es decir, todos los géneros chiquitos, grandes, medianos que necesitaba o él imaginaba que un museo podía necesitar para enseñar y para contar la historia del arte universal. Como Moreno, como lo hizo Moreno, la donación de Sosa implicaba casi las mismas condiciones, que no se separara la colección, que fuera base de un museo, pero a diferencia de Moreno, él no pedía ser el director del museo a perpetuidad, como lo hizo Moreno, sino que Sosa y De María pedían que el hipotético museo sea dirigido por un artista capaz de tener la sensibilidad necesaria para ordenar todo, y por un político, ¿no? Que debía, digamos, gestionar toda la construcción de ese museo, que su colección no se desmembrara y que sobre todo se completara con calcos, libros y láminas de los periodos más antiguos, o sea, la antigüedad, sobre todo de la Edad Media, lo que no tenía obras, para configurar un verdadero espacio didáctico donde los aspirantes argentinos artistas podían estudiar historia del arte y pintura. Era un proyecto realmente muy extenso, está todo descrito cómo debía ser ese museo, ¿no? En torno a una educación artística muy de fines del siglo XIX. O sea, se imaginaba estos dos niveles y digamos. Calcos, láminas, formas de reponer escultura y sobre todo de reponer historia del arte antigua. Como en el caso de Moreno, entonces, la donación fue aceptada por el gobierno de la provincia, pero no se consideró de inmediato la construcción del Museo de Arte, una empresa que, imagínense, era algo frívola para las autoridades de ese momento, aun cuando De María, en su discurso, declaraba que el museo tenía que ser, lo dice así como muy enfáticamente, para gente sin carruaje. Es decir, para gente que no podía llegar al barrio de Palermo, dice él, a acceder
a las galerías de Buenos Aires, tenía que ser para el pueblo. Tenía una concepción muy de vanguardia de María y Sosa. Pero mientras que el Museo de Moreno, el Museo de Ciencias Naturales, fue a parar al cuarto piso del Teatro Colón, como señaló Marcela, la colección Sosa se ubicó en las salas de la Biblioteca de Buenos Aires, la que sería después la primera Biblioteca Nacional, ¿no? Esto antes de la federalización de Buenos Aires, aguardando la decisión en la construcción del museo o la mudanza a una sede mejor, estaba ahí. A diferencia de lo que pasó con el proyecto de Moreno, estuvo por unos 9 años, entre 1877 y 1886, en la Biblioteca de Buenos Aires, y el proyecto de museo que imaginaba Sosa y de María nunca se aprobó, por lo menos en esos términos originales de la propuesta del 77. En 1889, Schiaffino, que defendía a Sosa, perdón, en 1886, Schiaffino, que defendía la propuesta de Sosa, Schiaffino es el primer historiador del arte que va a fundar el Museo Nacional de Bellas Artes, y estaba, imagínense, fascinado con la idea de hacer un museo de arte. Entonces, se quejó ante el Estado del abandono de los cuadros y declaró como inaceptable la condición semipública del museo, abogando por la pronta creación del Museo de Arte. Decía que en las salas de la biblioteca nadie iba a ver los cuadros, entonces tenía que tener el museo. Pero, por supuesto, a la colección le faltaba mucho andar hasta llegar a ser la base de un museo, de una institución artística. Por otra parte, los planes de la generación del 80 sí avanzaron en esos años hacia la federalización. En 1880 se federaliza Buenos Aires, en el 82 se funda La Plata, y en el 87, 10 años después de la donación de Sosa, se inaugura allí el Museo de La Plata, y se decide que la colección Sosa, se nacionalizó la biblioteca, es decir, estaba otra vez huérfana o era un patrimonio que se tenía que nacionalizar. Se decide que esa colección pase a formar parte de las colecciones del Museo Platense. Eso, Grusac, lo cuenta Paul Grusac, fueron los representantes provinciales Aristóbulo del Valle, Juan José Romero y Francisco Pascasio Moreno, es decir, uno de ellos fue Francisco, quienes lograron exceptuar de la inminente nacionalización del patrimonio de la biblioteca una serie de documentos de colecciones, el material de las revistas de la biblioteca publicadas por Trelles y los cuadros del futuro Museo de Pinturas. Por ese motivo llegaron a el Museo de La Plata. Esto a Sosa no le gustó mucho porque seguía siendo un museo que no era el Museo de Artes, por eso escribía en ese momento, como en la actualidad se agita la idea de reunir las ciencias con las bellas artes en un centro público nacional de exposición, considero de oportunidad imprimir mi modesto trabajo. Ese año volvió a publicar el proyecto, intentando todo el tiempo lograr su objetivo, que era un museo únicamente para el deleite artístico, digamos. De todos modos, no sé qué pasó. Segundo. Una pantalla en negro extrañísima. Ahí está. De todos modos, a pesar del disgusto y lo demás, las cosas fueron al Museo de La Plata, y así entró el acervo de Sosa al Partenón platense, y se ubicó en este esquema universal que comentábamos, con rocas, huesos y los desarrollos generales de la historia de la humanidad, uniéndose a un planteo científico y general que imaginaba Moreno, tal como explicó Marcel. Sin embargo, en esta sede, la colección cumplió por casi 19 años uno de los roles para los que había sido concebida, es decir, la enseñanza del arte, la formación artística y el deleite de las bellas artes en ese momento. Mientras tanto, en Buenos Aires, Schiaffino, en 1896, logra fundar el Museo Nacional de Bellas Artes, y de algún modo cumplir, ¿no?, el truncado sueño de Sosa, de quien se acuerda Schiaffino en su discurso, ¿no?, en su discurso de inicio de gestión, habla de Sosa y de otros coleccionistas como los hombres manifiestamente generosos del siglo XIX que abrían el siglo XX, otorgando a los demás, dice, la posibilidad de levantar el espíritu con la contemplación de obras de arte. Para él, ese era el broche de oro que cerraba
el siglo XIX, el primer siglo de la emancipación argentina, va a decir Schiaffino, pero después de la fundación de este museo, imagínense, la idea de Sosa aparentemente dejó de tener relevancia y la colección realmente perdió su estructura, esta estructura tan didáctica, y se fundió con los salones de calcos y con los dibujos. Un destino que si hubiera sido ese únicamente, hubiera estado muy bien también para la proyección que tenía la colección. Pero bueno, Sosa, sin poder cumplir el sueño del Museo de Arte, en 1909 fallece. Poco sabemos de su biografía, además de algunas reconstrucciones que hace María Isabel Baldassarre a partir de su necrológico, pero no hay datos más que lo de la donación. Y es muy particular que al momento de su muerte, en el diario aparece que murió triste, en bancarrota y caracterizado por los medios como un viejo avaro. O sea, alguien que donó y gastó toda su fortuna, ¿no? El final fue bastante extraño para una obra de tanto altruismo, digamos. En las fotos que mostró Marcela, fíjense, se pueden ver diversos espacios que ocupó el acervo. Ahí se ve la obra de Balaca, que es una de las más importantes del acervo de Sosa. Piensen que es la salida de Colón del puerto de Palos, es una imagen, es una pintura, en la época en la que se había configurado esa iconografía de Colón, como la están viendo ahí, con su iconografía clásica, y se reprodujo muchísimo, pero el original estuvo en el Museo de La Plata y ahora está en el Museo Provincial de Bellas Artes. Entonces, esta colección, por supuesto, recupera esta imagen, como decía Marcela, el lugar que tenían los calcos, el lugar que tenían las obras, muy parecido a la configuración que tiene actualmente la Sala Guerrico, ¿no? Del Museo Nacional de Bellas Artes, que es justamente otra colección fundadora de un museo que, por otro pedido de los donantes, siempre tiene que permanecer unida y dispuesta a la manera del siglo XIX. Así que lo más parecido que tenemos a esa sala, yo diría que es la Sala Guerrico en el Museo Nacional. Entonces, cuando se nacionalizó el museo y se fundó la universidad, como había mencionado Marcela, entre 1905 y 1906, la colección fue testigo de esta llegada de maestros europeos y argentinos que configuraron gran parte del espíritu de las generaciones de artistas platenses y bonaerenses que irían al museo buscando formación, ¿no? Malarro, Cutaret y todos estos profesores extraordinarios que daban clase de manera privada y también en el Museo de La Plata. La creación del Círculo Ars, la revista Ars, que se trata de material de otras de las charlas, continúa la línea que después, separada, la escuela del museo, originó la Facultad de Artes y la Escuela Superior. Por otra parte, a diferencia de los calcos, que se nacionalizaron como patrimonio, la colección Sosa tuvo otro destino, en principio algo incierto. Mientras que las esculturas fueron adjudicadas a la escuela y sumadas al patrimonio nacional, las pinturas de Sosa seguían siendo propiedad de la provincia y no se nacionalizaron, quedando de algún modo varadas un tiempo en algunos depósitos y siendo después llevadas a la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Estuvieron expuestas, es decir, en la casa del gobernador, donde estuvieron otra vez en condiciones semiprivadas expuestas allí. Es interesante en esta historia paralela, digamos, que es de una colección particular, pero como ven, muy importante, qué sucede después con esa configuración y cómo llega a ser parte la fundación del Museo Provincial a propósito de esta colección. En 1920, como decía Marcela, la Escuela Superior, ¿no? Por orden de Melo, etc., finalmente se desprende del museo y se muda a este establecimiento en 51 entre 10 y 11, es decir, en el eje monumental de la ciudad, cerca de la municipalidad, cerca de la catedral, y también cerca del Teatro Argentino, donde después va también a funcionar ese lugar. A menos de una cuadra del Teatro Argentino y de la Escuela Superior, estaba el gran salón del diario El Buenos Aires, ¿no? Un salón que tenía la prensa abajo y el salón arriba, donde Ernesto Lacroche, que era el dueño, financiaba los primeros salones de arte de artistas platenses, ¿no?
Cutaret y otros artistas, Malarro también, eran los jurados que entregaban las medallas a Ernestina Rivadeneira, o sea, a las principales artistas del momento, y también a maestros que habían hecho a la ciudad como su nueva patria, como Antonio del Nido, por ejemplo, o Mariano Montesinos, padre. Es un contexto de efervescencia cultural muy grande, había mucha emoción de gesta fundadora, ¿no? La Plata parecía esa Buenos Aires de 1800 en ese momento, y estaba llena de personalidades notables, estaba Korn, estaba Almafuerte, estaba Boveri, Atilio Boveri, que en el 17 había heredado el cargo de urbanista municipal, ¿no? Del famoso Taís, planificaba el Parque Saavedra, es decir, era ese momento de configuración de la ciudad y de los estilos del arte que venían, el bosque, etc. Se abrían librerías, centros culturales, revistas, clubes, y el gobierno de la provincia entregaba becas de formación a los primeros artistas bonaerenses que viajaban a Europa, a Boveri, a Chocchini, Becchioli, Fonrush y también Petoruti, fueron acreedores de estas becas. Resumiendo, digamos, fueron momentos de asociaciones, de fundaciones, de artistas, etc., donde Francisco de Santo, por ejemplo, el fundador de Bachillerato, Calabrese, Trasvacio, y se iniciaban sus primeros pasos en ese momento. Mientras entonces la colección Sosa permanecía ahí en la privacidad de la Casa de Gobierno. Esto cambia radicalmente, y ya para ir terminando, aquí está Pescador, es la primera obra de una colección pública de arte argentino, y la única obra argentina de la colección Sosa. La compró en un remate después de la muerte de Pueyrredón, es una obra extraordinaria, es muy chiquita, y sería la primera obra pública de la historia del arte argentino, en términos así historiográficos, porque es la primera colección, la de Sosa. Se podría hablar mucho de esta obra, pero ahora lo vamos a resumir. Entonces, en 1922, esta fecha tan importante, el gobernador Monteverdi afrontaba elecciones muy complicadas y empezó a fundar instituciones y a escuchar diversas agrupaciones y asociaciones que tenían interés en recuperar museos, proyectos, etc. Faltando muy poco para la creación de la Asociación de Artistas Platenses, que es en 1925, y la presidía Bruguetti, ahí donde se lograron asociar. Pero en 1922 se realizaron importantes fundaciones, como es la fundación del Museo Provincial de Bellas Artes, el primero. Para esa gesta, la Asociación de Artistas Platenses y Ernestina Rivadeneira y un grupo de políticos vuelven sobre la idea de la colección Sosa y le piden al gobernador que la done para que finalmente se constituya a su alrededor un museo de arte. Entonces, Monteverde dona la colección Sosa, que estaba en la Casa de Gobierno, y pasa a el primer Museo Provincial de Bellas Artes, desde 1877 hasta 1922, y a esa colección le suma otras obras para darle un carácter más bonaerense al proyecto, es decir, para que no sea una cosa tan europea. Entonces le suma 4 obras del acervo que también, algunas de ellas estuvieron en el Museo de la Plata. Le suma Combate de San Lorenzo, de Julio Fernández Villanueva, Viva la Patria, de Antonio del Nido, el retrato de Alsina, del gobernador de Graceno Mendilarzu, y Cabeza de Niña, de Ángel de María. Configura con esto una especie de gesta sanmartiniana, es decir, una propuesta más nacional, y muestra los resultados de estas becas de formación. Tanto Mendilarzu como Ángel María de Rosa, los dos habían sido beneficiarios de la beca de formación en Europa. Entonces esta era como la prueba, y con eso configuraban el museo. Como la Escuela de Bellas Artes tuvo su proyecto, como planteaba Marcela, el museo también tuvo varios proyectos numerosos de edificios. Uno particularmente que me gustaría destacar para volver a unirlo con el Museo de la Plata es este, de Bustillo, de 1937, que hubiera estado ubicado, aprobado y realizada la obra, en la Plaza Almirante Brown, en Uno, es decir, como pareja exacta del Museo de la Plata. Era prácticamente la misma planta y tenía las mismas disposiciones, pero
era íntegramente dedicado al arte. En lugar de los esmilodontes, había nichos con esculturas clásicas y esa idea de Partenón de las Bellas Artes, o de Palacio de las Bellas Artes, como le llamaban en ese momento, que bueno, es otra forma también de empezar a acercar las instituciones. Hoy no estamos tan lejos igual en cuestiones geográficas. Bien, entonces, en 1922 el museo funciona en esta Casa de Altos del Diario de Buenos Aires, es decir, se muda a este lugar, donde también estuvo la Escuela Superior de Bellas Artes y el Teatro Argentino, y esto hasta 1930 es así. En 1930 asume Emilio Petoruti y, y viene el Dardo Rocha y otras sedes interesantes. Entonces, bajo estos indicios, podríamos ampliar todo esto considerablemente, pero como introducción me parece que el Museo de La Plata, justamente, de Bellas Artes, se funda a una cuadra de la Escuela Superior y frente al Teatro Argentino, en lo que fue uno de los polos culturales más importantes de la ciudad, todavía lo es, en esta gigantesca casa del Diario de Buenos Aires. Y allí su primera directora, Ernestina Rivademar, y la Comisión Provincial inician el camino de la institución que, hemos podido comentar, tuvo una vida común con el Museo de La Plata y con la Facultad de Artes, y hoy, bueno, con Marcela, y a través de esta breve presentación, casi a 100 años de la fundación del museo, tenemos el privilegio de empezar a reconstruir y a volver a entrelazar las instituciones. Así que acá hay una foto del museo actual, aquí hay fotos de Teatro Argentino, del Salón de Buenos Aires, esta es una foto de Francisco Becchioli en el despacho del primer museo de Bellas Artes, y bueno, este es el museo actualmente, para terminar en consonancia con el planteo de Marce. Bueno, muchas gracias. Bueno, les agradezco, la verdad que impresionante toda la información que han volcado, las imágenes también. Les comento un poco, porque no sé si han estado al tanto del chat, un poco las felicitaciones, bueno, hay un montón, así que muchas gracias por la charla. Algunos también pusieron algún aporte de por qué no se había construido el proyecto de la Facultad de Bellas Artes, que decía que, esperen que lo rastré porque hay tantos que hay que seguir para acá arriba, bueno, pero que decía que era por el problema de la crisis del 30, creo, a ver, acá está. Nicolás Colombo nos pone un comentario respecto a eso. Dice que hace poco encontró fotos de la Escuela Superior de Artes en el Teatro Argentino y que ese proyecto de la Escuela de Bellas Artes no se concretó por el golpe del 30, igual que el de la Facultad de Humanidades. O sea que ahí hay datos también para seguir indagando. Gracias, Nicolás, siempre con algún aporte interesante. Después, bueno, muy buena la presentación, en general todos muy buenos comentarios. Laura Maida también nos pone un comentario con respecto al Teatro Colón, hace una aclaración de que, bueno, no es el actual Teatro Colón, el que se veía en las imágenes, lo mismo, bueno, acá le ratificó Marcela. Bueno, todos en general felicitaciones. Bueno, Estela Mari, felicitaciones por esta instancia tan necesaria para nuestra comunidad platense y académica. Gracias. Me alegro que haya servido. Yo estoy chocha, la verdad que lo tengo que decir así, porque por más que uno está trabajando en el tema, creo que con digamos, la solvencia y la manera en que han ido enganchando los temas es muy, muy lindo, digamos, es muy ameno. Creo que hasta el que no estaba empapado en el tema de la historia del arte, es un relato muy interesante, ¿no? Nos vincula tres instituciones que en realidad uno podría ni tener idea de que en algún momento tuvieron esa relación tan íntima, ¿no? Con sus idas y vueltas, como todo. En nuestro país nada es así lineal, pero es muy, muy interesante. Yo tengo un par de preguntitas también que ahora
Excelente, muchas gracias por la información. Bueno, igual ustedes después van a poder reconstruir, digamos, todos los mensajes. Acá Laura Fantuzzi, excelente charla, felicitaciones a los expositores, a Marcela, bueno, en especial al licenciado Rubituso por los datos aportados en su exposición. Bueno, muchas felicitaciones, muy interesante para Federico, para todo el equipo. Así que muy interesante la charla, muchos temas que desconocía, así van. Nicolás comenta, gracias Mariela por la organización, ya hay 80 personas asistiendo al evento, o sea, también la convocatoria ha sido muy diversa, yo veo gente que son conocidos, amigos, pero me parece bárbaro. Gracias a todo el público por estar acá acompañándonos. Excelentes ambas charlas, lo hemos disfrutado mucho. Bueno, y felicitaciones en general a todo el equipo. Acá, a ver, está de Pedro, yo calculo que es bastante específica, por ahí si Marce o Federico se las leo, ni María Lía Munilla La Casa, ni Laura Malosetti Costa han mencionado estos datos en su libro. Oh, bueno, es una exclamación de que realmente han hecho un aporte significativo. Gracias, excelente. Sí. Te quería, perdón que te interrumpa, Mariela, por ahí No. hay que hacer una salvedad, es decir, el estudio que hace Laura Malosetti Costa del periodo de 1876-1896 respecto de el advenimiento de las formas modernas, digamos, de la modernidad artística en Buenos Aires en particular, es muy exhaustivo. Y además es un marco de referencia para nosotros también. Y lo que nosotros digamos, lo que intentamos es, por lo menos a través de estas instituciones consolidadas, recuperarlo o ver la resonancia que hay en el campo local, ¿no? Que es algo que tiene ha tenido poca atención. O sea, tenemos un texto original, que es el de Nessi, el fundador del Instituto de Historia del Arte Argentino-Americano en la Facultad de Artes, que recupera en el diccionario de las artes visuales una información que él mismo dice que la recupera de manera oral, recomponiendo este campo artístico previo a la fundación de la Escuela de Dibujo y a la existencia de la Sala de Bellas Artes del Museo de la Plata, y en paralelo, es decir, porque no es que estas academias privadas desaparecen porque aparece la Escuela de Dibujo oficial, sino que siguen coexistiendo y conviviendo. Es un trabajo de investigación muy arduo, porque las instituciones lamentablemente no todas han conservado religiosamente sus archivos o su producción de material, pero es algo que está muy presente en los diarios. O sea, si uno recorre los diarios platenses, que había muchos en esa época, fin del siglo XIX, principio del siglo XX, encuentra los listados de nombres de los artistas, las exposiciones anuales de todas las academias de arte que había en la ciudad, pero es un trabajo, bueno, arduo de recomposición. Y bueno, Laura y Lía Munilla La Casa, quizás yo la he leído muchísimo, pero para la primera mitad del siglo XIX, y es muy exhaustiva también su investigación en torno a las temáticas que trabaja, digamos, ¿no? Y hay también una cuestión interesante en ese punto, además de lo que dice Marce, que estoy totalmente de acuerdo, que son historias del arte escritas desde Buenos Aires. No es que esté mal o esté bien, pero están escritas desde Buenos Aires. Entonces, el héroe del libro es Schiaffino, y lo es, sin lugar a dudas. Fundó el Museo Nacional de Bellas Artes. Ahora, el proyecto de Sosa, por ejemplo, es un proyecto trunco, lleno de avatares complicados y difíciles, y entra en la historia del arte de la provincia de Buenos Aires, que está muy cerca de Buenos Aires, pero no es Buenos Aires. Entonces, ahí hay un tema interesante también para empezar a salir de esa lectura tan necesaria, y al mismo tiempo empezar a recuperar otras estructuras y otras cosas que sucedían. Ahora digo, cuando se sucedan las siguientes charlas sobre los artistas de la provincia de Buenos Aires que participaron en la creación
del Museo de La Plata, van a ver que la mayoría no los conoce tanto. No son los que están en el Museo Nacional, son los que están en el Museo Provincial de Bellas Artes o los que están en la provincia. Entonces, ahí me parece que es llamar la atención sobre esa tarea que, como dice Marcela, no está hecha. Es decir, está en los diarios, está en las fuentes primarias, está en las fuentes, pero no está todavía escrita como si, o sea, no tiene sus héroes, sus heroínas, como si los tiene Buenos Aires en la historia del arte maravillosa que escribió Laura y tantas otras historiadoras e historiadores. Pero digo, me parece que empezar a recuperar la memoria de las instituciones nuestras que empiezan a aparecer, uno tira así de un violín y aparece Sosa, aparecen los calcos, aparecen los grabados, los murales, es llamar la atención sobre una configuración que no está abordada y que tuvo en La Plata una explosión, una efervescencia cultural y artística monumental desde ese 1882 y por lo menos hasta fines de la década del 50 fue algo así. Entonces, es interesante empezar a pensar otras historias del arte, otras formas de abordar el patrimonio y de pensar esa historiografía que todavía podemos empezar a escribir, ¿no? Entre todos. Yo les quería hacer a los dos una consulta justamente en relación a estos temas, porque yo creo que cada disciplina tiene un poco esta mirada, ¿no? Desde cómo investiga, a dónde tiene sus fuentes, qué elementos son los que movilizan, como decía recién Federico, quizás una mirada local, ¿no? De toda esa movida cultural que se evalúa muy distinto, mirando con otro, digamos, con otro catalejo. Uno lo mira como a la distancia teñido de otra importancia. Entonces, como a mí me ha pasado muchas veces en lo específico, ¿no? Lo que es arquitectura, en rastrear fuentes, en encontrar pequeños tesoros, ¿no? Porque son como cositas que de golpe aparecen en un momento dado y quizás pasaron años y bueno, fue la oportunidad, el azar, no sé, el seguir buscando la persona correcta que en ese momento te pasó un dato, como esto de las charlas que algún, digamos, gente del público también te tira una pauta, una idea, mira, yo conocía tal o conocía tal otro. Me gustaría que ustedes contaran un poquito, muy breve, porque en realidad es bastante, yo sé que es bastante complicado, el tema de cómo reconstruyen o cómo ustedes van encontrando esas pautas desde la historia del arte, porque no es solo una búsqueda bibliográfica, como bien decía Marce, es buscar en revistas, es buscar, cuenten por ahí un poquito ustedes su experiencia, la trastienda, porque ahora cuentan una historia fantástica que tiene todo un principio, fin, un orden, pero esto fue horas y horas de estar revolviendo papeles, buscando en archivos. Entonces cuenten un poco eso, que creo que es lo lindo también, ¿no? La trastienda del investigador. Y es medio azaroso y además, en este sentido yo quiero agradecer muchísimo, bueno, ya lo hice a Máximo Farro, que es re gentil, a Laura Casareto, directora del Archivo Histórico de la Universidad, a Miriam Jara, que saben que estamos investigando esto y cuando están barajando expedientes nos dicen, mira, Marce, encontré tal cosa o por ejemplo, a Bárbara Lagens, que un día encontró en un departamento vacío de su familia el fondo completo de José María Rey. José María Rey fue egresado de la primera promoción de la Escuela de Dibujo, fue un personaje clave para entender el campo artístico en la ciudad de La Plata, fue profesor de la Escuela de Dibujo, fue profesor de la Escuela Superior de Bellas Artes, fue fundador del Círculo Arci, de la revista donde se publicaban un montón de cuestiones del campo artístico local e internacional también, comentarios, notas críticas. Bueno, y de pronto entonces me llama Laura y me dice, mira, tengo el Fondo Rey en mi archivo, digamos, ¿no? Bueno, eso es maravilloso, porque uno sabe que ahí va a poder encontrar y constatar algunas ideas que está teniendo. Es un trabajo arduo, es un trabajo meticuloso, es un trabajo que a nosotros nos ha llevado al Archivo General de la Nación, al archivo del Museo Sarmiento,
al Archivo Histórico Provincial, porque hemos tenido que, y lo hemos hecho con vos, mirar todo el tribunal todos los documentos y expedientes del Tribunal de Cuentas para ver si encontramos cuentas. Como encontramos el expediente donde se le paga a los artistas, entonces ahí sabemos que estos artistas son los que hicieron los cuadros fehacientemente, o podemos confirmar atribuciones. Una lectura pormenorizada y detallada de noticias que aparecen, de reflexiones que aparecen o de productos de la investigación de algunos artistas, de algunos autores que han trabajado sobre el museo y los museos de historia natural, como fue Irina, como Máximo, como Susana García, que la verdad son pilares para poder encarar estas relaciones entre arte y ciencia que se dan en el Museo de la Plata. Marcos de referencia en términos de lo que es la historia del arte, el estudio de la historia del arte en Argentina, que son estas grandes investigadoras que estuvimos mencionando. Quizás lo más tedioso, si tiene una palabra, es tener que ir a leer los diarios, es decir, pero los diarios brindan una información increíble, porque además, ya les digo, en La Plata, y gracias a la biblioteca pública los tenemos conservados, se publicaban muchos diarios por suscripción y demás, y cada uno hacía, informaba sobre los eventos culturales de la ciudad. Entonces, en esas fuentes uno va encontrando y constatando las ideas que van surgiendo de otros lados, o consultar con el archivo administrativo de la Facultad de Artes, bueno, así, es un poco ir y volver y hacer una especie, ¿vieron como en la internet ahora que uno hace linkea, nada más que se queda sentado en su casa en la computadora? Bueno, hace lo mismo, pero recorriendo archivos, recorriendo bibliotecas, y yendo y viniendo a la bibliografía, que es muy generosa en su aparato erudito y entonces nos aporta información y demás, y por momentos sintiéndose la frustración de no poder tener a algún investigador que se interesara por recuperar o por reconstruir algunos campos importantes, como por ejemplo, algo que en este momento estamos necesitando reconstruir, que es las formas de sociabilidad entre los científicos y los artistas en la época. Porque en el Museo de la Plata, en esto del arte y ciencia, más allá de la perspectiva de cómo el arte apoyó a la ciencia, si los artistas fueron artistas exploradores, si recuperaron imágenes de las expediciones, si no, y todo lo demás, hay que encontrar por qué Moreno conoce a Luis de Servi, por qué Moreno se interesa por Graciano Mendilarzu, que fue un autor de los murales que ya no están, o a Reinaldo Giudice y demás. Es decir, ¿cuáles son los espacios de sociabilidad que están reuniendo, además de los contactos familiares, porque Holbein y Moreno eran parientes de Correa Morales? Bueno, además de eso, y Ameguino, ¿qué es lo que está generando que haya una confluencia científico-cultural, artística, que está poniendo en contacto, está poniendo en interés, además de la tendencia de la época, a estos personajes, ¿no? Entonces, bueno, te encontrás un poco de todo, no sé, ¿qué dirá Federico? No, el trabajo es más o menos parecido. En el caso de la colección Sosa, bueno, cuando empecé en el museo me quedé fascinado por la existencia de la colección, a pesar de todos los avatares que ha sufrido, porque digo, de 1922, cuando terminamos hoy el relato, pasaron 100 años más, donde hubo un montón de cuestiones que no vienen al caso ahora, pero que préstamos, incendios, robos, cosas, de todo, que tiene que ver que, bueno, es una colección que tenerla es una cosa extraordinaria, y al mismo tiempo uno presenta los datos como si fueran, bueno, una especie de tapiz de asociaciones, pero el trabajo es muy arduo, es muy complejo y también es muy entretenido, es decir, es muy apasionante. Es una especie de aventura, de asociación. Por ejemplo, algunas fotos que están en el archivo del Museo de la Plata, como las que mostramos, que se ve a lo lejos algún cuadro, es lo único que queda de ese cuadro. Si yo el cuadro ya no lo tengo. Entonces, ahora, a partir de esa foto yo puedo recuperar la configuración y ese dato me sirve para asociarlo con otra cosa. Por ejemplo, en la colección hay una marina, una pintura de marinas holandesa, de un gran pintor de marinas holandesas que no está. Pero en las fotos cuando estaba en el Museo de la Plata, tenemos el inventario, entonces sabemos que llegó, sabemos que estaba colgada en tal lado y sabemos la configuración que tenía esa imagen y la podemos comparar con otras imágenes del artista que sí tenemos. Entonces empezamos a acercarnos
a ciertas posibilidades de cómo era esa imagen. Lo mismo, digo, una fotografía como un dato puede ser una prueba extraordinaria. El otro día encontramos en la biblioteca del Museo Provincial, por ejemplo, un viejo bibliorato de 1928. Entonces, antes de la época de Petoruti, antes del 30 y de la mudanza, ¿no? Entonces tenía solamente 100 obras, las 100 obras que existían en ese momento en el museo, 100 obras inventariadas. Hasta ahí lo mismo que tenemos ahora. Pero este buen hombre que inventarió las obras tuvo la delicadeza, la idea, la gentileza de describir cada obra. Hay un personaje sentado en un árbol, una cosa muy rústica, muy rudimentaria, en el sentido de que no hay ningún análisis, simplemente la descripción. Las medidas, la descripción, el nombre del artista, en qué estado de conservación está. Bueno, esa descripción de algunas obras lo es todo, es absolutamente todo lo que queda. Pero bueno, está la descripción, se puede publicar la descripción y algún día quizás aparezca. Ha pasado que obras que no se sabía qué eran, ¿no? Con esa descripción se acercan a la posibilidad o a la confirmación de que son obras de la primera colección de arte argentino. Entonces, público, ¿no? Entonces, es muy interesante empezar a aunar esos detalles y a veces es frustrante también, ¿no? Porque no aparece todo, no está todo ahí imposible de reponer, no va a ser posible nunca hacerlo, pero sí es un trabajo inagotable, ¿no? Ahora, por ejemplo, del Archivo Histórico de la Nación nos llegó el acta fundacional de Sosa, por ejemplo. O sea, el documento, y bueno, hay ligeros cambios. Hay algunas obras que están, pero dichas de otro modo, o la dirección del primer lugar donde estuvieron, el depósito, si una se extravió, si no se extravió. Si, todo eso genera fascinación, son datos en principio, pero al mismo tiempo implican que uno vaya reponiendo hasta llegar a lo que hoy nos queda. Digo, bueno, ¿qué nos queda hoy? Esos murales que no están por qué, no están por qué motivo. Bueno, todo ese tipo de cuestiones son muy interesantes para el que se adentra en algún tema así y requieren un trabajo así pseudo detectivesco en un principio, ¿no? Para hacer el relevamiento. Después vendrá, ojalá que alguien o muchas de nosotros podamos escribir esa historia del arte de la provincia con los museos y con todo esto, ¿no? Porque realmente está el material y bueno, es una cosa apasionante, yo creo, la forma de que empiezan a aparecer las cuestiones. Y en el caso de obras, también tiene el juego visual. Por ejemplo, el Sófocles que mostró Marcela, que está ahora en la Facultad de Artes, estaba en la biblioteca del Museo de La Plata, ¿no? Había una iconografía allí que evidentemente hablaba de las tragedias griegas y de los rollos que tiene ahí. Bueno, todo ese tipo de cosas son extraordinarias para entender la historia de las instituciones y sus mudanzas, sus cambios de sede, todo habla de una política cultural, de un tipo de ideología, de un tipo de relaciones entre actores, entre arte, ciencia y qué sé yo. Entonces, me parece que configura un espacio bien rico para estudiar y para adentrarse y en el que hay muchísimo trabajo por hacer. Bueno, los invito, no quiero extenderlo mucho porque es más o menos el horario, pero si alguien del público quiere hacer alguna pregunta, acá hay una de Pedro Ruiz, dice, si la colección Sosa es la primera en nuestro país como La primera colección pública de arte de nuestro público. país. Y Claro. es por ese motivo y por el afán de Sosa de que nunca se desmembrara, es la única colección, o casi la única colección de 1800 de la que sabemos cómo era su configuración, porque las colecciones privadas en general se venden y se deshacen y se hacen todo el tiempo. La de Sosa muy peculiarmente se conservó su configuración y según Pacheco, Marcelo Pacheco, que es alguien que estudió mucho las colecciones de fines del siglo XIX, es una de las pocas que nos permite saber los gustos reales de un coleccionista de esa época y de esa configuración. Así que en principio es la primera colección de arte público del país, aunque el Museo Provincial que la recibió tardó 45 años en concretarse ese proyecto, mientras que el de Buenos Aires tardó mucho menos. Pero sí, sería esa colección.
Le quería comentar a Pedro, una de las investigadoras que ahora tiene un cargo en la Dirección Nacional de Museos es María Isabel Baldassarre. Ella estudió el coleccionismo en la Argentina del siglo XIX, principios del XX también, y ella menciona todo este tema en el libro Los Dueños del Arte, y en una edición especial de un concurso de investigación que hizo el Museo Petoruti, se dedica específicamente a trabajar con la colección Sosa. Así todo, hay información que ha logrado recabar Federico que completa un poco la investigación de esta autora. Pero sí hay material sobre el coleccionismo que nos permite también respaldarnos, ¿no? Con respecto a lo que decía, por ejemplo, Federico de las fotos, casi es como nos permite hacer como una cronología relativa. Lo mismo, las fotos que yo mostré, si uno las mira con mucho detalle, muestran todavía los murales de Mendilarzu. Y por descarte, uno no los alcanza a visualizar demasiado, pero por descarte podemos saber dónde estaban ubicados, en la planta de las rotondas, esos murales de Mendilarzu que han desaparecido. Ahí averiguaremos por qué razón. Sabemos cuántos eran porque hay un documento que dice que le pagaron por lo que hizo, y entonces, bueno, esperaremos que abran los archivos de vuelta, y sobre todo el archivo Espigas, para ir a ver el fondo Mendilarzu y ver si hay información sobre eso de lo que en este caso no sabemos nada, no tenemos descripción, no tenemos nombre, no tenemos documentos de encargo, no tenemos nada, pero formó parte de ese primer grupo de artistas que decoró los muros de los halls del museo. Un comentario quería hacer, Mariela. Bueno, más allá de sumarme a todas las felicitaciones, siento en la charla de hoy lo mismo que cuando nos reunimos a prepararla. Toda esa pasión que pone Federico y Marcela por conocer la historia. Me encantó eso de tratar de reconstruir la historia no desde Buenos Aires, sino desde la provincia. Los platenses, hay mucho esfuerzo de los platenses para reconstruir esta historia, y también eso es muy valioso. Algunos nos dicen que no tenemos identidad, y yo creo que sí la tenemos. Lo que pasa es que hay que bucear en esas raíces para reconstruirla. También la recordaba a Irina Podgorny, que la mencionaron, porque ella siempre defiende mucho la fuente de los diarios que ustedes mencionaron, como a veces la única a la cual se puede acudir en determinados momentos. Así que sigue siendo un placer, y sobre todo esa pasión, que me acuerdo que nos reunimos para organizar, pero salían temas y seguíamos charlando. Es lo que sentí hoy. Así que no dejen de cumplir ese objetivo, Federico, de escribir, de seguir buceando en esta historia y de dejarnos algo que va a ser realmente muy valioso. Así que lo felicito otra vez. Bueno, muchísimas gracias a todos, y bueno, y a todos los que hacen la red de que se pueda llegar a buen puerto con esto, ¿no? Bueno, si nadie tiene alguna pregunta. Perdón, uno más. Muchos han preguntado si se puede ver. Si el material queda. Se está grabando, demora algunos días porque la grabación después la pasa a otra repartición dentro del museo y se sube al canal YouTube. Demora algunos días, pero va a estar. Así que va a estar disponible, y después lo podemos compartir si es necesario con las otras facultades, con la Facultad de Arte. Después lo vemos cómo hacer eso, pero para dejar tranquilos que muchos preguntaron. Sí. Bueno, iba justo a decir eso para el cierre, y invitarlos, pero porque hay muchos que consultaban también antes de eso, porque a veces no coinciden con el horario, que bueno, todas las charlas, la idea es que van a quedar grabadas y que también sean material de difusión y para promover nuevas investigaciones, digamos, y nuevos aportes. Así que eso me parece también fantástico, la generosidad
de nuevo, de Federico y de Marcela, de compartir todo esto que es fruto de mucho esfuerzo. O sea, yo eso hay que valorarlo y que lo han dado a difusión, digamos, producto de la pasión que, que los acompaña. Y después, bueno, invitarlos, el 29 es la siguiente charla, que vamos a tener en realidad dos charlas en una misma, en un mismo encuentro, que son de temáticas, digamos, distintas, pero se acompañan, ¿no? Un poco hemos armado esto para hacer como un proceso. Se pueden ver aisladas, pero a su vez también tienen un hilo. Las pensamos como, digamos, adentrándonos en distintas facetas o de distintos aspectos que vamos descubriendo en el museo. Y bueno, invitarlos para que participen de todo el ciclo y que nos hagan también sus comentarios y aportes para seguir, digamos, mejorando. Bueno, seguimos con las felicitaciones, todo el mundo ya se está saludando. Y bueno, no sé, dar por terminada si no hay alguna consulta. A mí me quedó una puntual, pero es muy puntual y de chusma, porque el edificio digamos, de la escuela de dibujo, que ustedes comentaron que es en calle 53, entre 10 y 11. ¿Es 51 o 53? Porque Federico dijo 51 y Marcela dijo 53. El edificio, es una casa en realidad. La casa sí, es una casa gemela. Claro, es una casa que yo mostré la plancheta, está el contrato de alquiler de la casa, la persona se llamaba Aristegui, está en el archivo del Museo Histórico, el archivo histórico del museo está ese contrato. Es una casa que quedaba en la calle 53, número 790, esos loteos luego fueron fragmentados, hoy no tenemos esa casa obviamente, entre 10 y 11. Esa fue la locación de cuando la escuela en octubre de 1920 migra del museo y se instala ahí. Y ya para 1924 la escuela estaba instalada en el Teatro Argentino y ya era Escuela Superior de Bellas Artes. Federico menciona otro edificio que yo no, si hubiera tiempo se los muestro, pero hay imágenes hay imágenes del diario Buenos Aires, porque justamente como era un espacio de exhibiciones, la revista Ars, cuando hacía sus publicaciones del relevamiento de las exposiciones anuales, publica fotografías de ese edificio. Y estaba en la otra cuadra, me parece, no me acuerdo. Sí, estaba en el 51. Ese es el de 51. Quizá. Eso es re interesante porque uno imagina en la biografía que se había escrito del museo, incluso en el trabajo excelente que hizo María Isabel Baltasar, que hoy es coordinadora de museos nacionales. Claro, decías, en el edificio de un diario, ¿no? En la parte de arriba, en la casa de altos de un diario. Uno se imagina una cosa re chiquita, pero no, el diario en ese momento mandaba gente a Europa a estudiar las becas de los diarios. Entonces era un palacio descomunal con una imprenta enorme y un gran salón que aparece en las publicaciones de Ars para 200, 300, 400 personas. Hay unas fotos de la escalera, por ejemplo, del salón con Cutaret y todos los personajes, que es como una cosa extraordinaria. También para eso sirven la prensa, ¿no? Tomar dimensión de los espacios. Petoruti incluso, cuando escribe su autobiografía, dice, estaban en un lugar horroroso, las obras, ¿no? Él muda el museo, en un lugar horroroso, destruido, muy poco apto, chico, y uno dice, ¿qué será? Bueno, era el Salón de Buenos Aires, que para él debía ser una cosa horrible de otro siglo, pero era un gran palacio, ¿no? Era un lugar enorme. Esos equívocos justamente se van desandando con el trabajo que menciona Marcela, con la foto, con la prensa, con volver a imaginarlo, ¿no? Bueno, acá Nicolás de nuevo, que él es historiador de la ciudad de La Plata, siempre hace algún aporte sobre la ciudad. Entonces, Nicolás Colombo nos pone, del diario Buenos Aires, tenía salida por calle 50 y 51, y Almafuerte trabajó allí como periodista. Y el otro dato de la Croce era muy conocido, y cuando había visitas a autoridades a La Plata, iban a almorzar allí.
O sea, tiene todo el... De la Croce era consultor de la Cámara de Diputados y Senadores y era el que financiaba o alentaba a tal o cual artista para ir a viajar a Europa. Por ejemplo, a promover los Attilio viajes. Boveri, claro, a Boveri lo propuso de la Croce a la Cámara, ¿no? Y después cuando volvió le hizo la exposición en el Salón del Buenos Aires. Bueno, había toda una lógica ahí de prensa. Como tenía un diario, mandaba artistas aconsejaba tal o cual artista de la ciudad o de la provincia que iba a Europa y después publicaba en el diario noticias de Mallorca, por ejemplo. Boveri estaba pintando, ¿no? Había toda una red ahí muy interesante de relaciones muy, bueno, muy lindas para si quieren es un segundo, se los muestro, porque lo estuve buscando. Esta es la fachada del diario Buenos Aires. Así que eso era un edificio palaciego, digamos. Muy bueno. Bueno, ahora sí, nos despedimos, que tengan buena noche todos y nos encontramos el 29. Entonces, un abrazo, gracias por estar ahí. Gracias, Analía, por todo. Gracias, chicos.